La evolución semántica y conceptual del término dictador es un testimonio fascinante de cómo las palabras pueden transformarse a lo largo del tiempo, adaptándose a contextos históricos variables. Originado en la antigua Roma, dictador designaba a un magistrado temporal dotado de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia. Este cargo poseía un carácter legítimo y limitado, destinado a proteger la República en momentos críticos. Sin embargo, hacia el final de la República Romana, figuras como Lucio Cornelio Sila y Julio César distorsionaron el concepto original, sobrepasando los límites temporales y normativos de la dictadura romana. Sila extendió su mandato bajo el pretexto de reformar la Constitución, mientras que César se autoproclamó dictador de por vida, rompiendo definitivamente el esquema temporal sobre el que se cimentaba la antigua magistratura. Estos abusos sentaron las bases para el significado negativo que el término adquirió posteriormente. Con el advenimiento del Imperio Romano, la figura de dictador como tal desapareció, pero el recuerdo de su uso y abuso quedó latente en la memoria histórica. En los siglos posteriores, y especialmente durante la Edad Media, la noción se mantuvo en segundo plano debido al predominio de monarquías absolutas y sistemas feudales. No obstante, la resurrección de la cultura clásica durante el Renacimiento volvió a poner en la palestra términos y conceptos de la antigüedad romana, incluyendo el de dictador, aunque sin una implementación directa en términos institucionales. El siglo XIX vio cómo el término resurgía vinculado a líderes que se erigían mediante la fuerza o procedimientos coercitivos, desmantelando estructuras democráticas emergentes. Durante este tiempo, movimientos revolucionarios e independentistas, particularmente en América Latina, dieron lugar a caudillos. Estos caudillos operaban como dictadores de facto, encapsulando la concentración extrema del poder. El siglo XX profundizó esta connotación negativa con el surgimiento de regímenes autoritarios y totalitarios que utilizaron el término dictador para describir a líderes que ejercían un poder absoluto. Los dictadores del siglo XX se distinguieron principalmente por dos modelos: el autoritarismo, que concentraba el poder restringiendo la oposición pero sin intervenir totalmente la vida privada de los ciudadanos, y el totalitarismo, donde el Estado pretendía controlar todos los aspectos de la vida. La propaganda y la censura se convirtieron en herramientas esenciales para estos regímenes, consolidando un culto a la personalidad del dictador y perpetuando su dominio a través del miedo y el control mediático. El estudio de las dictaduras modernas revela que, aunque muchas se originaron con pretextos de emergencia nacional o inseguridad, frecuentemente se perpetuaron manu militari y mediante prácticas represivas sistemáticas. Además, en numerosos casos, las dictaduras se disfrazaron de democracias mediante elecciones fraudulentas que buscaban legitimar el poder concentrado del dictador. Estos procesos manipulados recurrieron a la proscripción de opositores y al control absoluto del proceso electoral. En el ámbito político contemporáneo, la palabra dictador simboliza no solo el abuso y la represión internamente, sino también las complejas interacciones internacionales que pueden sostener o desafiar dichos regímenes. Aunque las dictaduras han recurrido históricamente a la censura informativa, el advenimiento de tecnologías como Internet ha complicado esta dinámica, permitiendo tanto la difusión de propaganda oficial como la articulación de la oposición en escenarios digitales. Sin embargo, pese a las modernizaciones tecnológicas, fundamentalmente, el término dictador sigue siendo un recordatorio contundente del peligro inherente en la concentración ilimitada del poder. Finalmente, el término dictador, al ser evocado en la historia, recuerda las violaciones sistemáticas de derechos humanos, las restricciones de libertades y las intervenciones autoritarias de régimen en régimen, ofreciendo lecciones sobre los costes del autoritarismo frente a las aspiraciones democráticas. A medida que las sociedades modernas continúan enfrentando desafíos que a menudo ponen a prueba los límites de la autoridad gubernamental, la comprensión de esta palabra y su historia aporta un recordatorio crucial de la importancia de mantener las estructuras democráticas y los controles institucionales robustos. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.